Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Depende de mí. Creo que ya el episodio pasado mencioné que el podcast se llama Depende de mí, porque no lo había dicho en un principio. Y el tema del día de hoy es acerca del perdón. Como lo comenté la vez pasada, en el podcast pasado vamos a hablar acerca del tema del perdón, que me parece un tema bastante interesante porque el perdón, aparte de ser algo que es parte también de la vida de los seres humanos, es también un poder muy grande porque el perdón nos puede dar el poder de sanar muchas cosas. También nos da el poder de sentirnos mejor con nosotros mismos. Y antes de comenzar, voy a hablar acerca del perdón, pero el perdón a nosotros mismos. El perdón más importante siempre va a ser el perdón que nos damos a nosotros mismos. Eso que te entre bien en la cabeza primeramente, porque muchas veces pensamos que el perdón tiene que ser algo que venga de alguien más, ¿no? Pensamos que el perdón es algo externo y pues nada más lejos de la realidad. El perdón viene siempre de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que causa las heridas a perdonar en los seres humanos? Muchas veces hemos pasado por eventos o dificultades que nos han llevado a crear estas heridas, a sanar, o bien estos eventos o situaciones que nos llevan a perdonar, tales como son injusticias, infidelidades, humillaciones, rechazos, engaños, etcétera. Y todo esto es lo que causan ciertas heridas que nos llevan a un espacio de tratar de perdonar o de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que causa la falta del perdón en los corazones de las personas? Muchas veces hay personas que dicen yo perdono, pero no olvido. Y eso no es cierto, porque pues, eso no es perdonar, ¿no? Cuando hay una falta de perdón en nuestro corazón, todo esto se traduce en emociones negativas como lo son enfados, recelos, rencores, venganza, resentimiento. Ya cabe recalcar aquí que la palabra resentimiento quiere decir que es un sentimiento, pero maximizado. Y yo creo que es algo muy importante porque muchas personas que viven en emoción negativa, muchas personas que viven con esta parte de resentimiento, sobre todo a una situación o a una persona, peor aún, de algo que pasó hace 15 20 años. Entonces imagínate estar cargando con situaciones de hace tanto tiempo, como energéticamente eso nos lastima, nos daña y nos quita en nuestro día a día. Es por eso que el perdón entonces consiste en renunciar a la venganza y desear, a pesar de todo, lo mejor para la otra persona. Y yo creo que eso es lo más complicado de todo, el intentar desearle lo mejor a la persona que me lastimó. Está cabrón, la verdad, porque si yo te pidiera que visualizaras a la persona que más daño te ha hecho en la vida y que la visualices desde su máxima vulnerabilidad, como un ser humano vulnerable, desde su máxima vulnerabilidad, y aún después de eso le desearas lo mejor, probablemente eso te sería un poco complicado. Y cuando no llegamos a esta parte de poder perdonar, eso es lo que sucede. Nos ataca todo este resentimiento. Y el perdón quiere decir mirar a la otra persona con compasión, desde un espacio de vulnerabilidad, ver a la otra persona como un ser humano que es. Yo creo que eso es lo más complicado, porque como el odio y el resentimiento y el coraje te tienen cegado por todo este resentimiento que tienes, no te permite ver a alguien más pues en su máxima vulnerabilidad, como el perdón así lo exige, ¿no? Entonces, imagínate cómo sería vivir con una herida que tienes en tu mano. Imagínate que tienes una cortada en tu mano y esa cortada, en vez de tratarla, en vez de echarle agua oxigenada o tratártela en el hospital, le pones una venda nada más. Y eso no quiere decir que la herida se vaya a sanar. Si no la cuidas, si no la tratas, lo que pasa es que esa herida se va a hacer más grande, se va a hacer más fea, se te va a hacer fea la mano y te puede dar algo más. Es por eso que eso mismo pasa con las heridas que tenemos en el corazón. Reaccionar ante algo que, que nosotros consideramos como malo es cuando sentimos que las cosas nos duelen. Pero hay cosas que son malas, bueno, que nos hacen sentir mal, pero que son necesarias. Por ejemplo, una cirugía te duele, ¿no?
pero es algo necesario. Si te va a curar, si te va a sanar de alguna enfermedad más grande, pues una cirugía es dolorosa, pero es necesaria. Limpiar una herida, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte en la que nosotros, como seres humanos, de repente no honramos la parte del dolor como parte de la vida del ser humano. Entonces, si nosotros queremos vivir en paz, es pagar el precio. Y sobre todo este precio se paga con la salud. Cuando no perdonamos, tu cuerpo empieza a resentir tus emociones negativas. Es por eso que es muy importante que cuando tú encuentres realmente el perdón dentro de ti, también te des el permiso de sanar tu cuerpo físico. Porque acuérdate que el cuerpo físico y el cuerpo emocional van muy, muy ligados. Y también es respetar la parte de la otra persona, porque tú no puedes obligar a nadie a que te perdone. Y todo esto lo que pasa es que nos lleva a espacios de odio más grandes, porque todavía aquí hiciste una ofensa y la persona que querías que te perdonara no te perdonó, te enojas porque no te perdonan, lo interpretas como una falta de respeto y eso te lleva a querer vengarte después, y esa venganza solamente va a alimentar ese odio, va a alimentar todo ese coraje. Y si en algún momento nos da por ejecutar algún tipo de venganza, vamos a pasar de ser los odiadores a ser los odiados. Entonces, todo esto te lo digo porque si no perdonamos, perdemos la libertad. Y cuando perdemos la libertad, entonces estamos encerrados. Y cuando estamos encerrados nos sentimos mal y empezamos a tener todas estas emociones negativas. Y hay una frase que también pongo de ejemplo en el proceso transformacional, en los talleres. Una frase muy estúpida que dice que el tiempo lo cura todo, y pues el tiempo no cura absolutamente nada. El tiempo lo que hace es que te hace olvidar, y de repente tu vida se llena de tantas experiencias nuevas que terminas por olvidar, pero no lo sanas. Y en algún momento vas a recordar lo que pasó, o en algún momento va a haber un detonante que te recuerde aquella situación que te lastimó, y ese dolor va a regresar a ti. Cuando una persona dice borrón y cuenta nueva, si no lo sanas, si no lo trabajas, esa herida no se va a quitar nunca. Entonces, cuando realmente yo estoy dispuesto a perdonar, hay ciertas actitudes o ciertas emociones que me predisponen al espacio del perdón, como lo son el amor, la comprensión, la generosidad, la humildad, la compasión, etcétera. Todo entonces lo que genera el perdón en nosotros, el perdón hacia nosotros mismos, es aceptación y paz. Y para poder llegar a la aceptación debemos dejar ciertas actitudes de lado, como quejarnos, por ejemplo, que todo el tiempo estamos en la queja, hacer reclamos y llegar al espacio del perdón efectivamente. Cuando las personas no perdonan, se vuelven amargadas. Y acuérdate que la amargura es como el mal aliento. Todo mundo se da cuenta que eres amargado menos tú. Entonces, cuando todo esto sucede, cuando las personas de repente se vuelven amargadas, también obedece a ciertos eventos que han pasado en la vida, como el fallecimiento de algún familiar, la traición de alguna pareja o de alguna persona que amamos, los problemas económicos, etcétera. Y tú siempre puedes determinar cuando una persona es amargada. Tú lo vas a observar en tu espacio de trabajo, en tu escuela, en tu oficina, incluso en tu familia puede haber personas amargadas que tienen síntomas tales como, por ejemplo, siempre tener una crítica o una queja hacia los demás. De todo se la pasan quejándose esas personas. Son personas que, como no viven felices consigo mismas, quieren estar jodiendo al prójimo, y entonces siempre tienen una queja de algo. Aunque sean cosas positivas, siempre va a haber una queja para algo, para una persona o para las cosas que están a su alrededor. Por lo regular son personas que tienden a cambiar de emoción constantemente, lo que le llaman ahora los bipolares, que yo estoy como que medio en contra de... No estoy en contra, pero no me parece tan adecuada esta palabra, porque creo que todos los seres humanos somos bipolares. En algún momento todos tenemos más de una emoción. Entonces, pero son personas que cambian de emoción rápidamente en un mismo instante. Y sobre todo son personas que recuerdan el momento exacto de la agresión. Es como si tuvieran una mochila en la que todo el tiempo están cargando la agresión que les hicieron. Todo el tiempo están cargando el momento exacto cuando descubrieron el engaño, cuando les pegaron, cuando les fallaron, etcétera. Y son personas que van por la vida platicándolo como su historia de vida, ¿no? Llegan con una persona que a lo mejor ni siquiera conocen y le empiezan a platicar de cuando el viejo las dejó, cuando las golpearon, cuando les fueron infiel, y
se vuelve como que tu historia de vida, ya todo el mundo vas y le cuentas lo mismo, ¿no? Aunque no los conozcas. Es gente que siente que se desahoga con eso, pero al final del día, si no lo resuelve, si no lo sana, eso va a seguir ahí. Entonces, por eso es importante que nosotros como seres humanos aprendamos a perdonar y sobre todo aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. La palabra perdón en inglés es forgive. Y si tú separas la palabra forgive en dos, en español quiere decir para dar, forgive. Y entonces, si es para dar, el perdón es algo que es para dar. El perdón es algo que se da, es algo que se otorga. Y entonces, cuando entramos en este espacio de querer curar nuestra amargura o querer curar nuestras malas emociones, siempre está perdonar, soltar la resistencia y aceptar a los demás como seres individuales. Cuando entramos en el espacio del perdón, aceptas incluso a la persona que te lastimó, incluso a la persona que te hizo daño. Entonces, esto es lo que te quiero compartir el día de hoy en este podcast. Como te lo mencioné anteriormente, son podcasts cortitos, ya me pasé del tiempo, ya van 11 minutos otra vez. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que te haya gustado, espero que te haya quedado algo de aprendizaje, espero que a alguien le sirva esto que estamos platicando aquí en el podcast. Compártelo por favor en tus redes sociales, por ahí copia y pega el link en tu Facebook, recomiéndanos. Danos like en nuestras redes sociales, que es la página de Facebook Kairos Life Coaching, mi página de coach que es Coach Oropesa, y ahí estamos subiendo cuando va a haber talleres, cuando hay nuevos episodios del podcast, cuando hay promociones, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por la atención, gracias por el favor de tu tiempo el día de hoy, que tengas una excelente semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye. Mi nombre es Daniel Oropesa, soy coach de vida y transformacional. El coaching llegó a mi vida de una manera totalmente inesperada, no cuando yo lo pedí o cuando sentía que lo necesitaba, sino cuando me abría a una nueva posibilidad en mi vida. Y es que eso pasa, cuando te abres a nuevas posibilidades, cosas extraordinarias suceden para ti. Soy licenciado en educación, maestro y doctor en pedagogía. Estoy certificado como coach de vida y transformacional por The Hack International Coaches en Guadalajara, Jalisco. He dado talleres y conferencias en México, Estados Unidos y Sudamérica. Actualmente tengo una empresa llamada Kairos Life Coaching, donde imparto talleres, conferencias y entrenamientos vivenciales de transformación personal. Las personas que han tomado este proceso han cambiado radicalmente su vida, recibiendo solamente resultados extraordinarios para sí mismos. Atreverte a conocerte no es fácil. Mirar hacia adentro requiere de mucho riesgo y el que no arriesga, no gana. Yo siempre le digo a la gente que la inversión más fuerte, la inversión más poderosa es el tiempo, no el dinero. El dinero va y viene, el dinero se genera, el dinero se recupera, hombre, pero el tiempo no. Yo te preguntaría entonces, ¿hace cuánto que no le inviertes un fin de semana a tu persona? Y por invertir a tu persona no me refiero a fiestas, viajes, ropa, no. Me refiero a invertir en tu crecimiento personal. El día es hoy. El pasado ya se fue, el futuro todavía no llega. Tu momento es ahora. Si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Vamos, arriésgate y toma acción.